2018 fue un año extraño. La Payday Gang cambió el hacerse ricos robando bancos por salvar el mundo. El principio del fin, si es que acaso se puede decir así, comenzó con una reportera de televisión y una memoria USB. La periodista se llamaba Rachel Riggs. No solo presentaba las noticias en horario de máxima audiencia, sino que se tomaba muy en serio sus investigaciones. El mismo día en que el elefante anunció que crearía un jurado para casos de corrupción en el gobierno, ella recibía la memoria con las iniciales SG. Por lo que sé, no se tomó muy en serio lo que encontró, incluso le parecía una broma, hasta que ella misma intentó contactar con el congresista y fue el Dr. Hellman, el dentista, quien respondió. Él le dijo que sería buena idea que investigara una pastelería, Cossacks, y que allí encontraría todas las respuestas. Dentro de la memoria estaba esta imagen. La foto era de una prisión abandonada de la Segunda Guerra Mundial, en mitad del océano, propiedad de Murky Water. Gracias a la ayuda del elefante, Locke descubrió que era allí donde tenían a Bane. Al otro lado de las alcantarillas se encontrará la entrada al infierno. Tengo un mal presentimiento. Espero que ese pedazo de mierda de Kento esté aquí. Y el dentista. Si los dos están aquí, les patearemos los dientes. ¡Atentos! ¡Murkys! Hola amigos, espero que no les importe que no hayamos limpiado este sitio como es debido. Muy bien, ahora debemos encontrar dónde tienen a Bane. ¡Las cámaras! ¡Que alguien use las cámaras! Ahí está. Kento, Bane está escapando. Deténlo, por favor. Ya vamos, camarada. Adelante amigos, síganlo. ¡Wow! Bane nos ha ahorrado algo de trabajo con los Murkys. Parece que es hora de que me marche. Saluden a Cossack y a Simmons de mi parte. ¡Cobarde! Chicos, ¿por qué habéis tardado tanto? Encárguense de esos estúpidos Murkys. El viejo Locke llevará a Bane hasta el helicóptero. Es que no hay emergencias en este lugar. Todas las puertas que hemos encontrado están cerradas. La Payday Gang rescató a Bane de las manos de los Murkys, pero no fue lo único que recuperaron aquella noche. Espero que recuerdes este incidente. De alguna forma, el virus que sacaron del Mercy hacía años terminó en poder de los Murkys. Decían que quien fuera que lo compró se lo vendió a la compañía. ¿Qué creo yo? El trabajo era turbio desde el principio. ¿Quién sabe a quiénes vendieron realmente la sangre y cómo se hicieron los Murkys con ella? Lo único seguro es que tenían el virus y habían usado a Bane para experimentar con ello. Parte de esta información estaba en la memoria que recibió la reportera. Y al otro lado del mundo, una explosión nuclear en mitad del Pacífico. Radiación y pequeños terremotos bajo la superficie.
El lugar era este. Uno de los 4 templos de poder. 2 días después, otro. Radiación y una tormenta eléctrica. Y más tarde, puntos de radiación por todo DC. Sin aviso y de una fuente desconocida. El gobierno decidió que lo más seguro sería evacuar la Casa Blanca y tanto el presidente como sus ministros más importantes se movieran en el Air Force One. Al día siguiente se discutía si había sido un accidente o alguien lo había atacado. Esta era la situación. No des por hecho lo que voy a decir. Todas son simples historias, ¿no? Volviendo a lo de la placa. Antes de que descubrieran qué era y cómo funcionaba el artefacto que tenían en el refugio, la placa mostraba los 4 sitios de poder de Cthulhu, varias deidades, gigantes y algo llamado el Arca del Vigilante. Estos seres los habían visto antes. En algunos de los cuadros que cualquiera podía contemplar en el Museo McKendrick. La leyenda o profecía decía que aquellos que sean dignos, los gigantes les concederán el mayor regalo. estamos ante algo que podría terminar con toda la civilización, decían. Además de lo ocurrido en el resto del mundo, se detectaron pequeños terremotos en DC, originados bajo la Casa Blanca. El lugar no se correspondía con ninguno de los templos, sino con el Arca del Vigilante. Las piezas se unían de esta forma. Duke mencionó alguna vez Mi madre solía tararear esta melodía. Recuerdo que decía sobre que era la más antigua del mundo. Si la profecía era cierta, los ladrones eran dignos del mayor regalo. Y hablando de cosas grandiosas. El mayor golpe de todos los tiempos. La puta Casa Blanca. Ha llegado el momento. Locke, no has olvidado el oro, ¿verdad? El viejo Locke nunca olvida nada. Especialmente esa boina. ¿Saben? Creo que ahora comprendo la gravedad de la situación. Al menos los Morkis nos han dejado las puertas abiertas. Cuando esto termine, ¿qué tal si nos compramos una playa y pasamos allí en nuestro retiro? Suena bien. No destrocéis demasiado el despacho, ¿vale? ¿Entendido? ¿Todo el mundo listo? Los Cthulhu controlaban el gobierno. Por eso contrataron a una compañía privada para la seguridad en la Casa Blanca. Y no al Departamento de Vigilancia Nacional. Estos Morkis están por todas partes. Lo que estamos buscando está en el centro de operaciones de emergencia. La tarjeta para entrar estará en alguna parte del ala oeste. Hagamos esto con estilo. El ala oeste será fácil de encontrar. Pero esa puerta está fortificada. No podemos echarla abajo. Que no destrocemos ese despacho, ¿vale? Nos olvidamos también de echar la puerta abajo. Así es. Según la información, tiene que haber termita por alguna parte. Úsenla para entrar en el despacho.
Si pueden guardarse 4 en un casino, ¿por qué no termita en la Casa Blanca? La tarjeta de acceso tiene que estar por aquí. ¡Una Mark II! ¿Tenemos el taladro para ocasiones especiales? Sí, amigos míos, solo conéctenlo a la corriente. ¿No les trae recuerdos? Idiotas. Bien, vuelan a la biblioteca. La puerta del centro de operaciones está ahí. No me lo digas, es una puerta oculta. ¿Qué buscamos? ¿Un botón secreto o una mierda así? ¿Un botón secreto como este? Si el presidente tiene que hacer todo eso en caso de emergencia, no lo tiene fácil para no morir en el camino. Sería jodidamente gracioso que eso ocurriera. Viéndolo ahora, después de que todo terminara, parece tan sencillo. El lamento estaba cubierto de símbolos, de este tipo. Esos símbolos estaban en las profecías de la placa de obsidiana. Los mismos símbolos que la Payday Gang encontró al obtener acceso a esto. Al elevador, rápido. El viejo Luke tiene un presentimiento. Joder, ¿esto es real? Tengo algunos problemas de comunicación. ¿Hasta dónde llega esta plataforma? Esto parece el arca del vigilante. Terminemos lo que el jefe empezó. Dallas, James, Hoxton, Hugh. ¡El puto dentista! Pobre Baldwin, era un buen vigilante, pero su ambición no se lo permitió. Algunos humanos se niegan a aceptar su lugar en el universo. Sal para que pueda volarte la cabeza. Estoy aquí mismo, con sus estimados Bane y Locke. Sugiero que abran esta puerta, o las cosas se pondrán muy feas para ellos. No, 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 no. Esa es una historia completamente distinta. Si te dicen que alguien más que el dentista murió en aquel agujero, están mintiendo. Más o menos. Buen disparo.
Gracias, chicos. Por todo. En alguna parte de México se podía leer la inscripción Bane, nuestro vigilante caído. Baldwin murió por usar oro impuro. La supuesta máquina de la reencarnación y la inmortalidad solo funcionaba con oro puro. Algunos días más tarde, el presidente dio un comunicado de prensa en el que felicitaba al comisario Garrett por su gran trabajo policial al haber acabado con la Payday Gang. El informe decía que todos sus miembros fueron asesinados y que incluso el cuerpo de Bane se encontró en la Casa Blanca. Mientras los ciudadanos estadounidenses disfrutaban de su mentira, los payasos ya retirados festejaban en la playa. El discurso del presidente incluía que todos los trabajadores ganen su paga y que este país sea no una ni dos, sino 3 veces más fuerte. Y terminó con esa frase que resonará para siempre en el mundo criminal y en los círculos de poder. ¿Qué ocurrió después? Son solo rumores e historias. Dallas se compró un yate enorme, lo llamó Bolsa Médica y viajó alrededor del mundo. Tuvo un montón de aventuras a las que a veces acudían otros miembros de la banda. Celebraban fiestas y contaban historias, y una de ellas incluía un diamante rojo, que ahora decoraba el timón del barco. Shane se mudó a Los Ángeles con todo su dinero y cumplió su sueño de ser un especialista de cine y maestro de armas, usando su fortuna para revitalizar la industria. Sus películas fueron un éxito. Gage pudo usar sus piernas de nuevo gracias a la banda y acompañó a Chains en su nueva vida. Wolf viajó con Dallas por un tiempo, antes de volver a Suecia. Nadie volvió a saber de él. Hoxton pasaba la mayor parte del tiempo en la playa. Compró el Golden Green Casino, así que visita Las Vegas a menudo, y juega al póker por joder a sus adversarios, no porque le importe ganar o perder. Houston se quedó en México, y ahora es dueño de un bar que sirve de terreno neutral para tratos turbios, con él como mediador. Buddy volvió a los deportes de riesgo, y terminó en coma por un tiempo después de superar el récord de salto más alto en paracaídas. Cuando se recuperó, empezó a trabajar en un vehículo que le ayudara a superar el récord de mayor velocidad terrestre. Bonnie volvió a Glasgow, y compró un terreno para construir una destilería. Bonnie's Single Malt ahora es una marca conocida alrededor del mundo, y ha reemplazado el champán en los brindis de victoria en el mundo criminal. Clover volvió a Irlanda, y compró un castillo que perteneció a una gran dinastía de reyes. Ahora dedica su vida a entrenar caballos pura sangre. Alston fue con ella para enseñarla cómo aprovecharse de la alta sociedad. Dragan volvió a Croacia como socio de la carnicera. Cuando se aburrió, abrió un gimnasio donde enseña lucha y boxeo, y algunos de sus estudiantes se han convertido en campeones del mundo. Jacket abandonó su grabadora y se pasó a medios digitales. Dicen que ahora es mucho más fácil entenderle. Los miembros de su nueva banda en Miami eran grandes matones. Jimmy descubrió una combinación de drogas que mejoran el cerebro y fue contratado para un experimento secreto. Jiro volvió a Japón para vengar a su familia, y luego se marchó para no volver. Dicen que ahora recorre el mundo en busca de la iluminación. Sangres acompañó a Jiro, y sus métodos lo convirtieron en uno de los pocos jefes yakuza extranjeros. Wake volvió al negocio del asesinato. Más tarde se retiró, se casó y adoptó un perro. Joy abrió unas recreativas de juegos retro y creados por ella misma. Ahora lleva la compañía de juegos retro más grande del mundo. Rust volvió a construir su moto desde cero. Se aventuró con una bolsa llena de dinero y nadie lo volvió a ver. Scarface desapareció en una cacería de caimanes. Aún se debate qué fue de él. Sokol se mudó a Chipre con sus amigos, familia y todo su dinero. Ahora son muy influyentes en el país. Sidney dejó la vida criminal y se mudó a Suiza, donde entrenó para ganar la medalla de oro de natación en las Olimpiadas. Luego usó su fama y fortuna para luchar contra el cáncer infantil y viaja por todo el mundo ayudando a rescatar la fauna salvaje.
Duke se compró un museo en Nueva York y ha conseguido una de las mayores colecciones de artefactos antiguos del mundo. También se hizo con el diamante y otros objetos de origen desconocido. Ahora vive con su mujer y sus gatos. Locke se mudó a California y fundó una compañía de ciberseguridad. También inició una carrera como golfista profesional, donde es conocido por usar siempre uniforme militar. Y Bane, antes de que su cuerpo fuera consumido por el virus, logró completar el mayor golpe de todos los tiempos. Sus últimas palabras resonarán para siempre en el mundo criminal y en los círculos de poder. Hagámoslo.